La gracia y la misericordia de nuestro Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunden en vuestros corazones, queridos hermanos y amadas hermanas. Conscientes estamos de los tiempos de gran peligro, de gran adversidad y conflictos que estamos viviendo. Ahora no solamente es la pandemia con el virus que tantísimas muertes ha ocasionado en todo el mundo, sino que ahora además tenemos que volver nuestros ojos y orar por el país de Ucrania, pero también por el país de Rusia. Hermanos, pero nosotros cristianos, nacidos de nuevo, tal y como dice el libro de los Salmos, el Salmo 112, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y quiero recalcar este versículo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es nuestra confianza, hermanos. No importa todas las conferencias y todas las cosas que cada gobernante diga, gobernantes en todo el mundo. Nosotros, recuerden, hermanos, que nuestra confianza está en Dios y por lo tanto no tenemos temor de malas noticias. Muy bien, hermanos, la lección de este mensaje es la lección número 33 que lleva como título el bautismo. Es decir, ya dejamos atrás las doctrinas de la gracia, lo que es la soteriología, que son los 5 puntos que históricamente se llaman del calvinismo. Ya quedó en enseñanza, en estudio, en aplicación, ya quedó en lecciones pasadas. Pero ahora vamos a iniciar 2 lecciones que tienen que ver con los sacramentos, perspectiva teológica de la Iglesia Presbiteriana, que así le llama al bautismo y a la cena del Señor, o sea, el partimiento del pan y beber la copa. Se le llama entonces los sacramentos. Y la Iglesia Presbiteriana reconoce 2, que como ya dijimos, es el bautismo y la comunión, la Santa Cena del Señor. Bueno, hermanos, llega el momento de que lo digamos con plena convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender las sagradas escrituras. Ahora vamos a decirlo con toda certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento al mensaje de tu palabra. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Esto que acabamos de decir se encuentra en Hechos 16:14. Y ahora vamos a decirlo con toda seguridad. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que tú tienes para mí en esta hora me sea altamente provechosa en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Compartamos, pues, hermanos, nuestra pantalla y vamos ahora a hacernos un poquito grandes y colocarnos de esta manera. Aquí está, pues, lección número 33, el bautismo. La Iglesia Presbiteriana considera dos sacramentos, a diferencia de la Iglesia Católica Romana Papal, que ha practicado desde hace muchos siglos 7 sacramentos. Esta palabra sacramento deriva de un sustantivo latino, de la palabra sacro, o quizás deberíamos decir adjetivo latino, la palabra sacro, que significa sagrado, y mentum, que significa medio. De manera que podemos traducir la palabra sacramento como un medio sagrado. Acuérdense ustedes que este uso del sacramento no fue original de la Iglesia Católica Romana, no, porque la palabra sacramento significaba entre las autoridades romanas y sus ejércitos, significaba el voto de compromiso que un soldado hacía con respecto a sus superiores, en donde no solamente prometía defenderlo, sino aún inclusive prometía entregar su vida por él, por su jefe, por su autoridad, en este caso por el emperador. Así que todos los soldados romanos hacían este voto, hacían este juramento, y ya desde entonces la palabra latina sacramentum se aplicaba a esas frases en las cuales el soldado expresaba su compromiso de servir con toda lealtad, su compromiso de recibir de parte del emperador todas las órdenes y todas las indicaciones que él tenía que obedecer sin preguntar por qué o para qué. Él tenía que obedecerlos y así era su disciplina. De modo que él estaba dispuesto no solamente a obedecerlo, no solamente a servirlo y a seguirlo, sino que inclusive con el sacramento él ofrecía dar su vida a cambio de la de su emperador. Entonces, esto ya en cuanto al uso que se le dio dentro de la religión de la Iglesia Católica Romana, sacramentum, voz latina, que ya vimos qué significa, que es un medio sagrado. Ahora, de los escritos vamos a decirlo, de los santos escritos, los que se escribieron para literalmente pasar del idioma griego al idioma latín, ellos se encontraron con que esta palabra no podían traducirla adecuadamente, excepto con la palabra mysterium. La palabra griega mysterium es la que dio origen en latín a la palabra sacramentum, y que más adelante, con la versión Reina Valera, o más bien en los escritos realizados en la Vulgata Latina, la de San Jerónimo, entonces ya lo pusieron como sacramentum, que más adelante pasó al uso general dentro de la teología de la Iglesia, tanto católica romana como la teología de los reformadores, pasó a usarse como la palabra sacramento. Si ustedes me preguntan, ¿existe en el Nuevo Testamento la palabra sacramento? Pues yo tengo que contestarle como muchas veces lo he hecho, hermanos. Como tal, la palabra sacramento no está, pero sí tenemos la palabra misterio, de donde pasó del griego, o sea, mysterium, que pasó del griego al latín y luego en el español, en el uso
de estas órdenes específicas de Jesucristo, diríamos especiales quizá, porque uno puede leer todas las órdenes que el Señor Jesucristo dejó, los mandatos, por ejemplo, escudriñad las sagradas escrituras. Eso es algo que nació, que salió de Jesucristo. Escudriñad las sagradas escrituras, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ser una instrucción, a pesar de ser un mandato, un estatuto del mismo Señor Jesucristo, cuando leemos la Sagrada Escritura no estamos diciendo, estoy llevando a cabo el sacramento de la lectura de la Biblia. No lo decimos, no es del uso general, pero detrás de la palabra sacramento, lo que se está atendiendo es a una orden específica con respecto al bautismo y a la Santa Comunión, en donde Jesucristo lo dijo muy claramente. Bueno, todos sus mandamientos son claros, pero lo dijo de una manera muy especial. Por ejemplo, el bautismo, conforme está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Ahí da el mandato del bautismo, bautizándoles. Aquí en el texto de Mateo hay una metodología muy en particular. Primero dice hacer discípulos y luego dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, fuera de lo que es la denominación de la iglesia presbiteriana, algunas iglesias insisten en que quienes deben bautizar son los que discipulan, tal y como el Señor Jesucristo lo dijo, ir y hacer discípulos. Entonces, en esta aceptación, diríamos literal, del mandato que el Señor dejó, o del sacramento, como le llama la iglesia católica, perdón, la iglesia presbiteriana, en su perspectiva teológica, ellos, a través de toda la historia, han acordado y han decidido y han practicado que quien otorga el bautismo es una persona que ha sido preparada en la enseñanza de la palabra de Dios y usualmente lo hacen los pastores. Yo he presenciado muchos bautismos en donde el pastor, sin que él mencione siquiera que tiene un estatus especial y que por eso él lo hace, o que él sienta que porque él concede el bautismo, la persona adquiere un perfil especial o una calidad o condición especial. No, no, hermanos, lo hace en apego a los propios estatutos de la iglesia presbiteriana. Y sí me consta, todos los hermanos pastores que yo he presenciado que llevan a cabo el bautismo como pastores ordenados para los sacramentos, me consta, hermanos, que ellos claramente le dicen a los padres de los niños y le dicen a toda la congregación, claramente les dicen que el bautismo no salva. Y eso es muy importante porque está plenamente apegado a la Sagrada Escritura. Muy bien. El otro sacramento es la Cena del Señor. ¿Recuerdan ustedes el escrito de Lucas, capítulo 22, versículo 19 y versículo 20? El Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, estaban participando de la Pascua, que es el ambiente histórico en el cual el Señor mencionó este sacramento, este estatuto, esta orden, este mandamiento. Él, cuando dio el pan y dio el vino, el Señor Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Quien lo dice muy claramente y con todas las letras textualmente, el apóstol Pablo, cuando él dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y tomó el vino y dijo: esto es mi cuerpo
que por vosotros es entregado, y esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué le da carácter especial a estas dos ordenanzas del Señor? Bueno, me atrevo a decir con toda certidumbre que en cuanto al bautismo, hermanos, porque el bautismo es una orden del Señor, pero una vez y para siempre. Es decir, no tengo yo que andar bautizándome como bautizan los mormones, no tengo yo que andarme bautizando como bautizan los testigos de Jehová, o como bautizan los bautistas, los hermanos bautistas, o los hermanos presbiterianos, o los hermanos metodistas. No, el bautismo es una vez. Claro, si la persona fue bautizada en un grupo religioso, pero que no es de los cristianos, y ahí tenemos que incluir también a la Iglesia Católica, porque ellos, muchos de ellos son guadalupanos, otros son jesuitas, otros son eh, papistas, etcétera, ¿no? Pero como que Jesucristo ya ni cuenta para ellos, a tal grado que los sacerdotes se creen otros Cristos y se creen que ellos tienen a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo tienen en sus manos porque ellos parten la hostia y dan el vino y toman el vino. Entonces, esto, hermanos, raya en la blasfemia, ¿no? Por eso consideramos nada más que el bautismo es una vez y para siempre y aceptado en las denominaciones de las iglesias realmente que son de Jesucristo, que contienen en su seno hermanos, hermanas que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Muy bien. Entonces, bautismo solamente una vez se lleva a cabo, y tú te bautizas, ya sea que te hayas bautizado de niño, que te hayan bautizado de niño, o que te bautices cuando ya eres adulto. Este bautismo se lleva una vez en toda tu vida eh, como cristiano. Y luego tenemos la Cena del Señor. ¿Por qué es que tiene algo de particular esta Cena del Señor? Porque ningún otro mandato de hacer memoria de Jesucristo tiene que ver con un pacto nuevo, hermanos. Y en la Cena del Señor estableció el pacto nuevo, sí, con los del pueblo de Israel que son cristianos, y no olvidemos que los apóstoles eran israelitas y que los escritores del Nuevo Testamento, excepto quizá Lucas, de ahí en fuera los demás eran hebreos, eran israelitas, y ya no se diga del apóstol Pablo. Pero en la Cena del Señor, el Señor Jesucristo, con el símbolo del pan y con el símbolo del vino, estableció un nuevo pacto. Y ese pacto es tanto con el pueblo de Israel, aquellos que son escogidos para salvación, como también de los pueblos gentiles, aquellos que son escogidos para salvación. ¿Por qué? Porque tanto el bautismo como la Cena del Señor, como sacramentos, significan medios. ¿Medios de qué? Pues de gracia, medios de la gracia de Dios para tener integrado a la persona dentro del cuerpo de Jesucristo y en plena y absoluta comunión. Por eso, hermanos, consideramos que solamente el bautismo y la Cena del Señor pueden considerarse como sacramento. Y aunque hay muchísimos mandatos del Señor y del apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo, pero no tienen esta característica de que el bautismo se cumple una vez y para siempre en toda la vida del cristiano. Y la Cena del Señor es el símbolo, la participación del símbolo del pan y del vino, y que son los símbolos de los cuales ilustran el nuevo pacto que Jesucristo celebró con los escogidos de Dios, con sus hijos, con el cuerpo de Jesucristo, que es la Santa Iglesia. Lo que nosotros observamos y que está dentro de la perspectiva
presbiteriana, hermanos. Nuestro libro, en la lección 33, claramente explica por qué los presbiterianos bautizan a los niños. Y créanme, hermanos, nada tiene que ver con que sea imitación o continuidad del bautismo de niños de la Iglesia Católica Romana. No, nada tiene que ver. En la confesión de fe, en el catecismo y la doctrina de Juan Calvino está claramente indicado el por qué la Iglesia presbiteriana, que tiene gobierno calvinista y que tiene la predicación del Evangelio con la doctrina calvinista, por qué se bautizan a los niños. Y el punto número uno, sin que le hayamos puesto números, pero primero dice el libro en la lección 33, y repito, es la perspectiva teológica presbiteriana. Para que nadie se sienta luego aludido y digan están equivocados porque en la iglesia no bautizamos niños. No, escuchen primero, hermanos, por qué la perspectiva teológica presbiteriana dice que ellos bautizan a los niños. Bueno, porque el bautismo es la señal del pacto de Dios con los creyentes y sus hijos. Es la señal del pacto de Dios con los creyentes y con sus hijos. ¿Por qué el bautismo es esto? Bueno, porque el bautismo es explicado por el apóstol Pablo como un sustituto de la circuncisión. Y vamos a hablar con detalle acerca de la circuncisión, y no tanto la circuncisión física, hecha a mano por hombre, no, sino la circuncisión espiritual. Muy bien, pero ahí está. Bautizamos a los niños, dice la Iglesia presbiteriana, porque el bautismo es la señal del pacto de Dios con los creyentes y sus hijos. Acuérdense, hermanos, que en ningún pacto de los que Dios hizo con los hombres, empezando, digamos, con el de Abraham, en ninguno de ellos excluye a los hijos. Que digan, no, Abraham, nada más el pacto es contigo. No, es contigo y con tu descendencia. Por eso es que hacen esta aclaración. El bautismo es señal del pacto de Dios con los creyentes y sus hijos. Luego, Dios hace sus pactos con sus escogidos y los descendientes de ellos. Y esto sí me gustaría que lo leyéramos en Génesis capítulo 7, versículo 17. La historia, ustedes la conocen, es precisamente la historia de Abraham, cuando en Génesis 17, versículo 7, dice la palabra de Dios, y estableceré mi pacto. En estos momentos está sonando la alarma, hermanos, así que confiemos en el poder de Dios para que Él sea nuestro refugio, la alarma de un sismo o de un temblor. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículo 7. Ya está temblando, pero es leve el temblor. Dice el versículo 7 de Génesis 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ya no se siente nada del temblor, hermanos. Fue realmente ligero, no provocó ningún susto. Allá abajo, en la planta de abajo, está mi esposa y está Mellito, y no oí ningún grito o ningún lamento, nada absolutamente. Así que gracias a Dios aquí, en la casa de ustedes, estamos bien. Quiero leer nuevamente lo que dice Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Vean ustedes la calidad y la esencia de este pacto. Dios la hace con Abraham y con todos los descendientes de Abraham. Ahora, hermanos, no nos olvidemos lo que dice el apóstol San Pablo, porque si vosotros sois de Cristo, sigue diciendo, ciertamente
simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Es decir, que de manera espiritual y por nuestra fe en Jesucristo, la fe de Abraham que él tuvo en Dios, nosotros también somos partícipes de este pacto, pero ahora de manera espiritual. Dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Todavía no nacía Isaac. Sin embargo, Isaac ya estaba siendo bendecido y ya estaba siendo también sujeto de la misericordia y de la gracia de Dios y de la justicia de Dios cuando Dios le dio esta promesa a su padre Abraham. Claro, años después, cuando ya Isaac era un hombre adulto, Dios le confirmó esta promesa y le habló de cómo había él tenido trato y relación con su padre Abraham, y entonces Isaac también escuchó de parte de Dios la promesa con respecto a este pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces Dios hace sus pactos con sus escogidos y los descendientes de sus escogidos. Dios, al hacer sus pactos, los sella poniendo una señal. En este caso, la señal del Antiguo Testamento, del pacto de Dios con Abraham, fue la circuncisión, que es el corte del prepucio en el varón cuando tenía 8 días de haber nacido. Muy bien, y esto, miren, Dios es muy celoso en que se observe, se cuide de poner en práctica y se haga lo que Dios ha mandado. Y si no, recuerden ustedes la historia de Moisés, cómo Moisés cuando iba de regreso de la casa de su suegro Jetro iba de regreso hasta Egipto otra vez, llevando ya la comisión del Señor para liberar al pueblo de Israel. En el camino, un ángel quería matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había pasado por alto este mandamiento y no había circuncidado a su hijo. Entonces tuvo que hacerlo. Séfora, la esposa de Moisés, tuvo que circuncidar a su hijo y arrojar el prepucio al ángel, a los pies del ángel, para que se diera cuenta que ya estaba cumplido. Pero tuvo que hacerlo ella, Séfora, cuando era deber del varón hacerlo. Bueno, en esto vemos la severidad de Dios. Dios no pasa por alto a aquel que quiere engañarlo o que quiere tomar un atajo para no cumplir sus mandamientos. Así que, por esa razón, tanto la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia era tan importante como la señal del pacto que Dios, Jesucristo, ha hecho con la iglesia, y que, vamos a verlo más con cuidado, el bautismo es la señal de ese pacto y sustituye a la circuncisión. Muy bien, pues ya vimos entonces Génesis 17:7. Luego dice la perspectiva teológica presbiteriana. Así como en el Antiguo Testamento hubo una señal visible que fue la circuncisión y que se aplicaba a los niños a los 8 días de nacido, así también en el Nuevo Pacto existe una señal de iniciación en Cristo que es el bautismo. Permítanme leerles lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 13. Pero después yo me voy a regresar a explicarles, mis hermanos, a explicarles estos textos tan importantes y que mucha gente, muchos hermanos nuestros, aún presbiterianos, no le entienden, no los conocen, no los han analizado. Y es que rara vez se predica desde los púlpitos algo así. O sea, ni modo, pues hay muchas cosas de la palabra de Dios que hay que predicar, pero qué bueno que ahora con la guía de este libro de quiénes somos los presbiterianos en su lección 33, tenemos oportunidad de explicar este texto de Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 13. En este momento solo lo voy a leer
para que ustedes también conozcamos juntamente cómo es que el bautismo es la señal. Dice, así también en el nuevo pacto existe una señal de iniciación en Cristo, que es el bautismo. Ahora, acuérdense, hermanos, que la iniciación, o sea, el iniciado, es la calidad de una persona que está metido en los misterios. Y en este caso, en los misterios ya revelados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra misterio tiene su raíz más remota en mío, que significa cerrado. Es decir, los misterios son aquellas verdades ocultas para personas que no tienen el entendimiento de esto, ni han recibido la revelación, ni han tenido ningún paso inicial para ser iniciados, que es lo que Dios pide con sus hijos, con los escogidos. Una vez que somos iniciados ya, porque ya recibimos a Cristo en el corazón, porque ya fuimos iluminados por el Espíritu Santo en nuestro entendimiento, y ahora ya podemos comprender y entender lo que es el conocimiento de Jesucristo en Dios y lo que es el conocimiento de la gloria de Dios y la paz de Jesucristo. Entonces nosotros estamos siendo iniciados en los misterios del reino, en los misterios de las verdades de Dios, pero para nosotros, hermanos, son misterios revelados. Y cuando los entendemos, cuando somos iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, así también en el nuevo pacto existe una señal de iniciación en Cristo, que es el bautismo. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera. A ver, déjenme subir un poquito para acá. Dice de la siguiente manera. Versículo 11 al 13. En él, por supuesto Jesucristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, nosotros, cristianos, nacidos de nuevo, ya fuimos circuncidados, no con la circuncisión hecha a mano o hecha por hombre, sino que Jesucristo, Dios, al echar de vosotros, dice Pablo, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, no quiere decir que cuando Cristo, el niño Jesús, tenía 8 días de haber nacido, no quiere decir que por esa circuncisión que a él hicieron, nosotros también, los escogidos para salvación, fuimos ya también circuncidados. No, no, no. No, la circuncisión nuestra proviene de Jesús, proviene de Jesucristo, proviene de Dios, pero es hecha por Dios. ¿Cuándo? Cuando aparta de nosotros el cuerpo de muerte. Es decir, hace una cirugía desde la mollera hasta la planta de los pies, nos abre, literalmente, nos arranca esta carne de pecado y la arroja lejos de sí. Y nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros tenemos un cuerpo que ya no debe sufrir los embates y el señorío del pecado. No, ya no se enseñorea más el pecado de nosotros, porque ahora nosotros somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro, con un cuerpo ya circuncidado, pero es ahora este cuerpo que tenemos es el cuerpo que Dios apartó todo pecado y que nos hace santos el Señor, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y que no tenemos, hermanos, por qué pecar. No tenemos por qué caer en las prácticas pecaminosas, ningún tipo de pecado, por muy ligero que a ojos humanos sea, como una mentirita, diríamos, o lo más grave que sea, como la fornicación, el adulterio, o el homicidio, o el secuestro, o el consumo de enervantes. Nada de eso. Nosotros ya no estamos sujetos
a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque fuimos circuncidados. Literalmente, este cuerpo de pecado fue arrojado. Claro, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo se queja mucho de este cuerpo. ¿Por qué? Porque dice, yo con la ley de mi mente quiero servir a Cristo y me encanta y me gusta servir, pero hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado. Sí, pero después el apóstol Pablo exclama, pero doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. Entonces, en Jesucristo, nosotros ahora fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha de mano o por hombre, sino con la circuncisión hecha por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12. Bueno, vamos a repetirlo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Acuérdense bien de esto, ¿eh? No que cuando el niño Jesús fue circuncidado, ahí ocurrió que también de nosotros fue separado el cuerpo de pecado. No, 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 no. No, esto ocurre cuando ya nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador y entonces el Espíritu Santo y el poder de Dios hacen esa circuncisión arrojando como era la práctica. El prepucio se arrojaba del cuerpo, ¿sí? Se echaba fuera. Bueno, también ahora este cuerpo de pecado con la circuncisión espiritual es arrojado fuera y ya nosotros no tenemos ningún dominio en nosotros del cuerpo, sino el dominio que tenemos ahora es de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que día con día nos va transformando. Versículo 12. Y ahora sí, solamente voy a leer. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, él, o sea, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿cuándo fuimos circuncidados? Cuando nuestros pecados fueron perdonados. ¿Por qué? Porque un segundo antes estábamos todavía nosotros en el poder de la carne. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estando muertos en esa condición, hermanos, no hicimos nada nosotros para circuncidarnos, ¿eh? Ni el corazón, ni la mente, ni el cuerpo de pecado. No hicimos nada, sino que Él, el Señor Jesús, nos dio vida, o Dios nos dio vida juntamente con el Señor Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados. Vamos a volver a este texto, hermanos, porque quiero comentar con ustedes más cosas que de ahí rescatamos para nuestra edificación. Entonces dice, el bautismo de infantes sustituye a la circuncisión, siendo un testimonio de lo que Cristo hace por nosotros y no de lo que nosotros hacemos por él. Sigue diciendo, porque Jesucristo exhorta a que no se estorbe a los niños venir a él. Marcos 10:14. ¿Se acuerdan del texto, hermanos? No impidáis a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque Dios dice que los hijos de los creyentes son santificados. Y Pablo lo dice en Corintios capítulo 7, versículo 14, cuando indica que una mujer cristiana no se separe del esposo si es inconverso, porque él es santificado por ella y de esta manera sus hijos también son santificados. En cambio, si se separa, entonces los hijos no son santificados, son inmundos, dice el apóstol Pablo. Bueno, entonces estamos viendo la perspectiva teológica presbiteriana y el por qué se bautizan a los niños. Luego, en la última parte, dice que Abraham recibió la circuncisión como señal.
como sello de la justificación de la fe. Ajá. No fue que él haya hecho alguna obra, no, sino que Dios lo justificó estando en la fe. Y la Iglesia Presbiteriana sostiene juntamente con nosotros, hermanos, con todos los cristianos, nacidos de nuevo, nacidos y regenerados por Jesucristo. Ni la circuncisión, ni el bautismo salvan a la persona, pero son señal de justicia, que es la justicia de Cristo, hermanos, a favor de todos nosotros. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4. Esto no va a requerir comentario quizá, pero dice Romanos capítulo 4 en el versículo 11 y 12 de la siguiente manera. Es lo que Pablo dice acerca de Abraham. Dice que Abraham, versículo 11, Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, con mano de hombre, como nosotros. Para los que no, continuamos con el versículo 11, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Claro, a nosotros como hijos de Dios somos, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí conviene que repitamos el texto que ya mencionamos. Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Entonces, hermanos, esto quise comunicarlo, quise platicarlo con ustedes, porque contiene la perspectiva teológica presbiteriana con respecto a el por qué se bautizan los niños. Ahora, yo les digo una cosa muy personal, mi propia perspectiva. Hermanos, les pregunto a todos los padres de familia cristianos nacidos de nuevo, les pregunto a todos los padres, hermano, ¿tú qué no harías, dime? ¿Qué no harías para mantener cerca en la gracia de Dios, en la justicia de Jesucristo, en el seno de la iglesia cristiana? ¿Tú qué no harías para mantener a tu hijito desde recién nacido? ¿Qué no harías para que tu recién nacido siempre estuviera disfrutando al oír los cantos, al oír la predicación? Yo estoy seguro que si te dijeran, mira, tú vas a lograr este gran beneficio si tú a tu hijo le lees con todo fervor la palabra de Dios antes de que se duerma. Si tú le lees un capítulo completo a tu hijito y le explicas antes de que se duerma, le explicas la palabra de Dios. Mira, con esto tú vas a lograr que la gracia de Dios se manifieste desde que es un recién nacido. ¿Qué no? Si alguien te lo dijera, hermanos, si el Señor mismo te pusiera eso en el corazón, ¿no lo harías? ¿Qué no harías si el Señor te dijera, mira, tienes que cantarle a tu hijo 3 alabanzas diarias, una en la mañana, otra a mediodía y otra en la noche? Y en esas alabanzas, tu hijo tiene que ver que tú alabas a Dios con todo tu corazón, que tú alabas a Dios con todo fervor y que estás creyendo lo que estás cantando. No solamente de labios para afuera, no, sino que lo estás haciendo de corazón. Si Dios te dijera, mira, hijo, si tú haces esto, tu hijo va a estar en mi gracia y mis ojos no se apartarán de ellos, de ese hijo tuyo. ¿No lo harías, hermano? Bueno, si alguien te dijera, mira, a tu niño, como parte del pacto de gracia, hay que bautizarlo. Y te están diciendo, el bautismo no salva. Y te están diciendo que el bautismo no tiene calidad porque sea un pastor quien te está bautizando.
no tiene calidad porque el acto mismo del bautismo signifique que eso es importante. Y no, es la justicia de Dios en este símbolo. Hermano, ¿lo harías o no lo harías? Te lo dejo como pregunta, pero déjame reiterarte la pregunta. ¿Qué no harías para que tu hijo, desde que nació, estuviera siempre disfrutando la justicia de Jesucristo por medio de todo lo que tú pudieras acercarle y hacerle que escuchara las alabanzas, que escuchara las oraciones, que escuchara la lectura de la Biblia, pero de corazones realmente que tienen fe? Porque aquí, hermanos, Isaac recibió el beneficio, la bendición de la circuncisión, no por la fe de Isaac, que todavía no nacía, sino por la fe de su padre Abraham. Claro, ya más adelante Isaac seguramente tuvo que hacer lo mismo con Jacob y Esaú y mostrar así su fe en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y después, más adelante, Jacob y Esaú sobre todo, Jacob sobre todo, él mostró con sus 12 hijos, al circuncidarlos, mostró que al igual que Dios era Dios de Abraham, Dios de Isaac, también era Dios de él, y que por lo tanto él hacía este acto de apartar el prepucio del cuerpo de sus hijos, porque él creía en la virtud de la justicia de Dios en el pacto que hizo con Abraham con respecto a la señal de la circuncisión. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a dejar de compartir, porque quiero explicar lo siguiente. El bautismo no salva, hermanos. El bautismo no salva, pero sí nos muestra en el diseño de lo que es el bautismo y la circuncisión, sí nos muestran cómo es nuestra salvación. Me explico. Tanto la circuncisión como el bautismo, y la circuncisión a los 8 días de nacido, y el bautismo en cualquier edad, hermano, en la que tú te bautices, pero que tú creas realmente en lo que es el bautismo. Entonces, el bautismo no salva, igual que la circuncisión no salva, pero ambos muestran el diseño gráfico, la maqueta del diseño de cómo nosotros fuimos salvados. Vamos ahora sí a regresar a Colosenses, hermanos. Nuevamente, Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, si bien nuestra circuncisión no fue apartar el prepucio de nuestro cuerpo para que sea arrojado lejos de nosotros, si bien no fue eso, pero fue algo realmente notable, hermanos, realmente extraordinario y maravilloso que solamente Dios tiene el poder de hacer. Y si no, imagínate tú, hermano, en el mercado de esclavos, por el pecado, tú estabas ahí como esclavo, encadenado, atraído por el pecado, fascinado por el pecado, seducido por el pecado, esclavizado por el pecado. La bota del imperio del pecado estaba sobre ti y como consecuencia de todo ese pecado, la muerte venía sobre ti. Eras reo digno de muerte, hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿en qué consistió esa vida que Dios nos dio juntamente con Cristo?
pues en que hizo la circuncisión de nuestro cuerpo, apartando de nuestro espíritu y de nuestra alma este cuerpo de pecado, este cuerpo ignominioso que nos arrastra al pecado. Miserable hombre de mí, dice Pablo, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Cuando él está hablando de que con la ley de la mente sirve a Dios, pero con la ley de los miembros del cuerpo sirve al pecado. Dice, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me separará de este cuerpo que me lleva a la condenación? Bueno, no hay nadie que me pueda separar, porque no hay nadie que pueda perdonar mis pecados, no hay nadie que pueda salvarme, excepto quién. Doy gracias a Dios por Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Entonces, no nos salva el bautismo, no salvaba la circuncisión, pero sí mostraban ambos la manera como fue apartado de nosotros el cuerpo de nuestro pecado, el cuerpo de nuestro delito. Sigue diciendo, sepultados con él en el bautismo. Ahora sí, bautismo espiritual es aquel en el cual nosotros somos sepultados con Jesucristo cuando él fue llevado al sepulcro, cuando él entregó su vida. ¿Por qué? Porque nosotros morimos juntamente con Cristo. Entonces, juntamente con Cristo, fuimos sepultados con él. Fuimos llevados al sepulcro. Hermanos, ciertamente en el bautismo por inmersión que los presbiterianos, la iglesia presbiteriana también conoce ese bautismo por inmersión y ellos practican el bautismo por aspersión, pero conocen este tipo de bautismos. Entonces, la iglesia presbiteriana, ellos lo que consideran, hermanos, es que el agua en sí no tiene ningún poder. El poder proviene de la justicia de Dios en Jesucristo, de Jesucristo el único justo, la justicia de Jesucristo delante de Dios. Y entonces, sepultados con él en el bautismo, siempre y cuando primero hayamos muerto con él en la cruz. Porque si morimos con Jesucristo, hemos muerto al pecado y hemos muerto a la carne. Entonces, en el cual fuisteis también resucitados con él, por supuesto. Lo mismo que pasó con Jesucristo, de que murió en la cruz y nosotros morimos juntamente con él. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo dice, yo fui crucificado juntamente con Cristo, morí con Cristo, y ahora ya no vivo yo, fui sepultado juntamente con Cristo, pero también fui resucitado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De modo que en este cuerpo mortal, temporalmente, vive el Cristo resucitado. Así que nosotros fuimos también resucitados con nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios levantó de entre los muertos con poder, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios es la fe en el Espíritu Santo, hermanos. A lo mejor tú crees que tú no tienes fe en el Espíritu Santo, pero ¿tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Jesucristo? También debes tener fe en el Espíritu Santo, porque aquí claramente dice el apóstol Pablo, dice, sepultados con él en el bautismo, con Jesucristo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Pues es Jesús, es el Espíritu Santo. Sí, la fe es en Dios, pero la fe en Dios me enseña a mí, me indica a mí, me señala a mí que es por el poder del Espíritu Santo que Dios levantó
a Jesucristo de entre los muertos, lo resucitó. Y juntamente con Jesucristo, tú y yo fuimos resucitados. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Esa es la vida que tú ahora y que yo ahora disfrutamos. ¿No es cierto, hermanos, entonces, que si bien la circuncisión nos salva y el bautismo nos salva, y estamos totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que ambas señales, tanto del pacto con Abraham como del pacto con la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo, ambas señales nos ilustran perfectamente en su diseño la manera en cómo fuimos salvados. Sí, hermanos, de esta manera, tal y como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 13. Hermanos, vamos a terminar, no sin antes decirles, la perspectiva teológica presbiteriana no es porque haya sido una continuidad de la Iglesia Católica de bautizar niños. No, no. Ellos tienen su propia convicción, su propio enfoque, su propia perspectiva. Y nosotros, a mí en lo particular, me pareció bien el darles a conocer el por qué bautizan niños. Pero conforme a la palabra de Dios, hermanos, ahí están los textos en los cuales basan el enfoque, convicción y perspectiva. Y nosotros, hermanos, estamos de acuerdo en que ni la circuncisión ni el bautismo salva, pero que sí muestran ambas señales de los pactos de Dios con Abraham y con el cuerpo de Cristo, muestran la manera tan extraordinaria, tan suprema y excelente como fuimos nosotros salvados. Si tú en este momento, tú no te sientes seguro con la salvación, si tú en este momento no sientes en tu corazón la convicción, la certeza, la seguridad de que eres salvo por la sangre de Jesucristo, te invitamos a que hagas esta breve oración. Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados, límpiame, realiza en mí la circuncisión, arrojando de mi cuerpo, arrojando de mí el cuerpo del pecado. Y hazme nueva criatura, Padre, Dios, hazme nueva criatura. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y aquí finalizamos.